Cuando el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú, estaban vigentes las ordenanzas militares de Carlos III de 1768. El general José de San Martín emite dos disposiciones. En el artículo 18 del Estatuto Provisorio se dice que todas las ordenanzas, leyes, normas que estaban vigentes mantendrían tal vigencia hasta que se hiciera en todos esos documentos las modificaciones del caso. De forma tal que en las dos primeras constituciones no hay una referencia a justicia militar, porque estaban en vigencia estas disposiciones de San Martín y aún otra de Bolívar. Ya en la Constitución de 1828 aparece una disposición que todas las ordenanzas seguirán en vigencia hasta que no se hagan en esas leyes las modificaciones pertinentes. Sin embargo, será la Constitución de 1834 la que tendrá una referencia directa sobre justicia militar. Allí se dirá que habrá un Consejo Supremo, de forma tal que cuando se promulga la Constitución del 39, ninguna de esas referencias constitucionales se transmite. La Constitución de 1856 no hizo mayores cambios en ese sentido. La Constitución de 1860, la que ha tenido más vigencia en nuestra vida republicana, mantuvo la misma disposición. Y lo mismo dijo la Constitución de 1867, de existencia absolutamente efímera. Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, en 1896, se va a firmar un acuerdo con los franceses para que una misión militar francesa viniese al Perú para reorganizar el ejército. Y se organizaron grupos de trabajo. Uno de esos grupos de trabajo fue la formulación del Código de Justicia Militar. El doctor Miguel Antonio de la Lama, el primer fiscal que tuvimos también en la justicia militar, fue uno de los que trabajó esto. El Ejecutivo envió este proyecto de código al Congreso de la República y el Congreso, sin mayores modificaciones, la aprobó. Entonces se promulgó el 20 de diciembre de 1898. Y prestaron juramento los primeros integrantes del llamado Consejo Supremo de Guerra y Marina. Estaba integrado por militares y por vocales de la Corte Suprema. El valor de este código fue que sentó las bases de la codificación peruana en la administración de justicia militar. Nuestro primer Código de Justicia Militar preveía los consejos de guerra transitorios. Organizar consejos de guerra para cada causa fue un tremendo problema. Cuando se leen las memorias de los presidentes del Consejo de Oficiales Generales, hay un reclamo en el sentido de hacer que estos consejos de guerra sean permanentes. Al promulgarse el Código de Justicia Militar de 1939, no se siguió el consejo que muchos presidentes habían dado. Eso generó un problema de hacinamiento de expedientes. Entonces, con todas estas exigencias, el Código de 1950 tuvo la particularidad de organizar los consejos de guerra permanentes. Donde hubiese una región militar, había un consejo de guerra, una zona judicial, y dentro de esa zona judicial, un consejo de guerra. ¿Eso qué implicaba? Que sus integrantes debían estar a tiempo completo. Entonces se organizaron ya no solo con oficiales de armas, sino con oficiales abogados, porque este código creó también el Cuerpo Jurídico Militar. Y con este código, a partir del año 52, vamos a tener oficiales uniformados. Entonces ya había personal técnico manejando las cuestiones de justicia militar. Y se mejoró cuando unos años después, en 1963, se va a promulgar una primera ley orgánica de justicia militar y un nuevo código. Y en esa ley orgánica, los integrantes del Cuerpo Jurídico Militar se van a dividir en dos ramas, en la justicia militar y otros a la rama administrativa.
Esa ley se promulgó cuando el presidente del entonces Consejo Supremo de Justicia Militar era el general de división Guido Guevara Guerra. La ley creó, el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar. Este centro está preocupado por instruir la calidad de los jueces, de los fiscales. Entonces hay varios cursos que se llevan adelante, además de que ahí se edita El Jurista del Fuero Militar. Ha reeditado varios libros que han sido importantes, como Retórica Forense de don Miguel Antonio de la Lama, Fuerzas Morales Militares del coronel Monzante Rubio, y también la Historia de la Justicia Militar. Aparte de la creación del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, esta ley tuvo la particularidad de crear un proceso sumario en la justicia militar. La justicia militar ha estado muy apegada a la historia real de Perú. Una primera cuestión importante fue que el Consejo Supremo de Guerra y Marina se integrara por vocales de la Corte Suprema y militares. De hecho, pasaron 14 vocales de la Corte Suprema por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. De esos 14, 5 llegaron a ser presidentes de la Corte Suprema y uno en particular, presidente de la República. También está la figura de los generales y almirantes. Muchos héroes de la Guerra del Pacífico fueron vocales y presidieron la máxima instancia de la jurisdicción militar, De hecho, el primer presidente militar fue el general Canevaro. Después, otro héroe de la Guerra del Pacífico, el almirante Villavicencio, fue presidente del Consejo de Oficiales Generales. Justiniano Borgoño Castañeda, héroe de la Guerra del Pacífico, fue presidente del Consejo de Oficiales Generales y presidente de la República. Odría ha sido secretario en Huancayo de la Justicia Militar, llegó a ser presidente de la República. Oscar Raimundo Benavides y Larrea ha sido jefe de zona en Arequipa, ha trabajado en la justicia militar. Andando el tiempo ha llegado a mariscal y ha sido presidente de la República. Luis Miguel Sánchez Cerro fue juez sustituto militar en el Cusco cuando era mayor. Muchos personajes que trabajaron en la jurisdicción militar llegaron a esos altísimos cargos. Desde el primer código había una amplitud de delitos que podían ser imputados a civiles. Pero eso fue cambiando y de hecho en 1917 se dio una ley restringiendo todo eso y llevando a los términos de lo que hoy conoceríamos como delito de función. En 1992 el presidente de entonces promulgase una ley entregando la competencia para juzgar los llamados delitos de terrorismo agravado, cuyo nomen juris cambió a traición a la patria. Este fue un paquete de 3 leyes que permitió que la jurisdicción militar juzgase a los mandos militares. Inmediatamente después, cuando llegaron a la escena política, otros gobernantes, todo cambió. El juzgamiento de esos terroristas quedó sin efecto en la jurisdicción militar, pero también moldearon de alguna manera las nuevas competencias de la justicia militar. El juzgamiento de terroristas en la jurisdicción militar le costó a esta muchos problemas, de forma tal que en el año 2003 la Defensoría del Pueblo planteó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Justicia Militar. Se llevaron adelante varios proyectos, una en particular sobre organización. Se hizo un nuevo código el año 2006, ese código fue otra vez demandado y se promulgó finalmente una nueva ley de organización y funciones en enero del año 2008, que creó justamente el Fuero Militar Policial. Esa ley de organización y funciones fue también demandada. A raíz de la demanda que se hizo contra esta ley de organización y funciones,
salimos nosotros, como nunca, a defendernos. Y todo el año 2009, a partir de abril, estuvimos trabajando en eso. En la sentencia 00001-2009 dijo que los vocales y fiscales supremos podían ser nombrados por el presidente de la República. Dijo que la Constitución, ¿no es cierto?, era claro al decir que existía una jurisdicción militar independiente de la común y ergo debía tener fiscales. El otro punto que dice la sentencia es de que los oficiales, a condición de que sean abogados, sí pueden ser miembros de estos tribunales. Pueden ser jueces, pueden ser fiscales, pueden ser relatores, etc. Y la particularidad era de que sería mucho mejor de que en algún nivel de esta jurisdicción hubiesen oficiales en situación de retiro. Entonces estuvimos absolutamente de acuerdo y por eso hicimos una modificación en esta ley de organización y funciones. Entonces nos parecía a nosotros, ¿no?, que eso le daba independencia e imparcialidad a la administración de justicia. Después de la sentencia favorable que tuvimos, dijimos, hagamos un nuevo código y modificamos esa propia ley de organización y funciones. El gran problema que teníamos en las demandas de inconstitucionalidad era un proceso mixto, inquisitivo en la parte de investigación o de instrucción, como se llamaba antes, y bueno, un poco más abierto, liberal en la parte del juzgamiento. Y de hecho nosotros estábamos en 2010 y en la jurisdicción común, desde el año 2004, ya había un proceso acusatorio poniéndose en vigencia en varios departamentos. Entonces tratamos de llevar toda esa normatividad, todas esas garantías, todos esos derechos que están en las normas fundamentales a este código. Y en el título preliminar ensayamos por primera vez varias circunstancias. Para mí lo esencial de todo esto es que ya teniendo una organización adecuada, había que darle los insumos necesarios. Entonces, el proceso acusatorio que contiene este código me parece que es lo mejor que ha podido pasarnos. En efecto, había necesidad de reorganizarlo todo. Hasta entonces, la organización en ese tiempo era que en el ejército habían 5 consejos de guerra, en la Marina 1, en la Fuerza Aérea otro y en la Policía 5. Entonces lo que significaba que teníamos 12 consejos de guerra. Entonces se pensó dividir la República en 5 tribunales superiores militares policiales y ponerles a cada uno el nombre del lugar donde estaba. Del norte, del centro, del suroriente, del oriente. Tribunales integrados todos por oficiales del cuerpo jurídico militar. Y se crearon 29 juzgados distribuidos en toda la República.